Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al foro virtual del Consejo Nacional Hispano del Adulto Mayor, que por su sigla en inglés es NACOA, acerca de las vacunas contra el COVID-19, y el foro se llama Respondiendo Preguntas e Inquietudes. Mi nombre es Mariela Romero, soy presentadora y directora regional de Empoderamiento Comunitario de Univisión, y para mí es un placer estar moderando este foro virtual. Debido a la actual pandemia del COVID-19, el Consejo Nacional Hispano del Adulto Mayor continúa desarrollando formas innovadoras para continuar conectando, informando y escuchando a las comunidades. Por 51 años, NACOA ha trabajado para mejorar las vidas de los adultos mayores hispanos, la vida de sus familias y cuidadores. Y este año no es la excepción. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que tiene la sigla FDA, ha aprobado 2 vacunas contra el COVID-19 para uso de emergencia. Las vacunas para prevenir la enfermedad del coronavirus son quizás la mejor esperanza para acabar con la pandemia, pero naturalmente la gente tiene preguntas y también tiene inquietudes. Y en un esfuerzo por mantener nuestras comunidades informadas y para compartir información oportuna, respaldada científicamente, el primer evento de NACOA del año tiene como objetivo responder preguntas y abordar las preocupaciones de los latinos sobre las vacunas contra el COVID-19. Durante este foro virtual del día de hoy van a escuchar a expertos que brindarán información de la importancia de las vacunas y lo último acerca de las vacunas contra el COVID-19. También una serie de presentaciones a cargo de un panel de expertos, seguido de una discusión entre ellos mismos y ustedes, nuestra audiencia. El foro comunitario virtual de NACOA no podría ser posible sin el generoso apoyo de sus numerosos patrocinadores. Lilly, AbbVie, Pharma United Healthcare y Pfizer Foundation. Me complace ahora darle la bienvenida a la doctora Yanira Cruz, quien es presidente y CEO del Consejo Nacional Hispano para el Adulto Mayor. La doctora Cruz es una de las voces defensoras de los adultos mayores más importantes en diversas comunidades a nivel nacional y ha sido reconocida por su compromiso y liderazgo en nombre de la diversidad de adultos mayores en todo el país. Doctora Cruz, bienvenida. Muchas gracias, Mariela. Un placer estar aquí nuevamente y gracias por compartir su talento con nuestra audiencia, Mariela. Muchas gracias y bienvenidos al foro virtual de NACOA. Bienvenidos a todos. La pandemia del COVID-19 ha causado mucho dolor y sufrimiento. Hemos perdido a nuestros seres amados por la pandemia. Nuestras vidas han cambiado profundamente por la pandemia. La buena noticia es que ahora tenemos una vacuna que puede ayudar a controlar la propagación del virus. La disponibilidad de una vacuna es uno de los grandes logros del año pasado. Ahora debemos asegurarnos de que todos tengan acceso fácil a la vacuna. Debemos hacerlo a través de entornos de salud, a través de farmacias, y también en entornos comunitarios como iglesias, clínicas comunitarias, viviendas y organizaciones sin fines de lucro. Hay preocupaciones y temores entre muchos miembros de la comunidad sobre la vacuna. Es importante que esas preocupaciones las abordemos de manera cultural y lingüísticamente apropiada. Una forma de abordar la desconfianza y las preocupaciones es utilizar entidades y líderes confiables para poder alentar a las comunidades a recibir la vacuna y abordar cualquier pregunta que podamos tener que pueda surgir. Y NACOA continuará asociándose con instituciones para informar e involucrar
a los miembros de la comunidad y ayudar a que la vacuna esté disponible para todos. Mientras tanto, tenemos que recordarnos que es importante seguir tomando medidas para prevenir la propagación del virus, como el uso de una mascarilla, manteniendo la distancia física, lavándonos las manos con frecuencia y evitando las multitudes. Y bien, este día estamos muy afortunados porque tenemos a un grupo de personas muy talentosas y comprometidas que nos están acompañando este día para compartir su conocimiento y sus consejos. Por lo tanto, quiero expresar nuestro agradecimiento a los panelistas por acompañarnos hoy y también para expresar mi agradecimiento por todo lo que ustedes, cada uno de ustedes hace cada día para mantenernos sanos y seguros. Y con eso regresamos a Mariela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Cruz, por esas palabras y quiero invitarle a que le demos la bienvenida a nuestro próximo invitado, quien dará un mensaje también de bienvenida. Jordan Luke es el director del Grupo de Alineación de Programas y Participación de Socios, PAPEC, por su sigla en inglés, en la Oficina de Salud de las Minorías de CMS. PAPEC es responsable de trabajar en todos los programas, políticas, modelos y demostraciones de la CMS para garantizar que se satisfagan las necesidades de las poblaciones vulnerables. El señor Luke dirige el plan de equidad de CMS para mejorar la calidad en Medicare y el programa de subvenciones para investigaciones de minorías. PAPEC también brinda asistencia técnica sobre equidad en salud a organizaciones interesadas en incorporar la equidad en sus políticas, programas e iniciativas. Bienvenido, señor Luke. Muchas gracias, Mariela y doctora Cruz, y le agradezco por la invitación de participar en este foro virtual. Es un honor compartir este momento con todos ustedes. Quisiera reiterar nuestra bienvenida al foro sobre las vacunas COVID del Consejo Nacional Hispano de Adultos Mayores. Soy Jordan Luke, director del Grupo de Alineación de Programas y Organizaciones Asociados en la Oficina de Salud de Minorías, en el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid, CMS por sus siglas en inglés, que está localizado en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. El propósito de este evento es presentar información real sobre las vacunas contra el COVID que actualmente han sido aprobadas por su uso en los Estados Unidos, responder sus preguntas y atender las inquietudes que pueden tener sobre estas vacunas. Es importante que tengan la información correcta para tomar una decisión informada y para aquellos que ustedes que están aquí representando a sus mayores. Ustedes deben tener los conocimientos para poder guiar adecuadamente a sus padres, abuelos y otros adultos mayores que están bajo su cuidado. Los adultos mayores tienen un mayor riesgo de tener complicaciones graves por el COVID-19. Los latinos e hispanos también tienen una tasa proporcionada de infección. De hecho, COVID-19 también ha impactado particularmente a latinos e hispanos con discapacidades, personas LGBT y latinos e hispanos con el dominio limitado de inglés. Queremos asegurarles a todos ustedes que nuestros mayores, aquellos que mantienen nuestra tradición, historias familiares, para nuestra generación más jóvenes, que estén con nosotros el mayor tiempo que puedan posible estar. La vacunación, además de tomar las precauciones recomendadas de usar máscaras, mantenerse al menos a 6 pies de distancia, evitar las multitudes, es una herramienta vital para mantener a nuestra comunidad segura. CMS está trabajando duro para ustedes. Estamos al mando de asegurar que los adultos mayores hispanos
tengan los recursos que necesitan para ser los mejores defensores de su propia salud durante esta pandemia. CMS tiene recursos sobre las vacunas contra COVID disponible en inglés en el sitio de web de CMS. Estos incluyen información sobre Medicare, Medicaid y mercados de seguro de salud. Cubren las vacunas contra el COVID sin costo. De hecho, las vacunas no tienen ningún costo para todas las personas, incluso si no tienen seguro médico o si son indocumentados. Información para los beneficiarios de Medicare está disponible en español también. La Oficina de Salud de Minorías también tiene una iniciativa de alfabetización en salud llamada De la cobertura al cuidado de salud, y recientemente publicamos recursos sobre COVID-19 en 8 idiomas, incluido en español, que se llama COVID-19 y su cobertura de salud. Obtenga información básica y manténgase seguro, obteniendo la atención médica que usted necesita en casa. Los animo a los socios y organizaciones a descargar y compartir los recursos de la cobertura al cuidado de COVID-19 para ayudar a todos a mantenerse saludables durante esta emergencia de salud pública. Les pediremos a nuestros organizadores de este evento, el Consejo Nacional Hispano de Adultos Mayores, que publique esas links en chat para que tengan el acceso directo. Gracias por unirse gracias a todos ustedes por educar a nuestra comunidad latina hispana sobre las vacunas COVID-19. Les deseo una buena salud a todos ustedes y a sus familias. Muchísimas gracias, señor Luke, por sus palabras, por darnos la bienvenida y también por recordarnos que es muy efectivo mantener las recomendaciones de usar la mascarilla, de también mantener la distancia social, etcétera. Las vacunas son sustancias que se utilizan para estimular la producción de anticuerpos y proporcionar inmunidad contra una o varias enfermedades. Las vacunas ayudan a las personas a sobrevivir y existen desde 1796, cuando Edward Jenner inventó la primera vacuna contra la viruela, una enfermedad contagiosa y a menudo mortal que afectó a los seres humanos por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, las vacunas solo pueden salvar vidas si las personas acceden a recibirlas. En la actualidad, la vacunación salva alrededor de 5 vidas cada 60 segundos, reduciendo las enfermedades, discapacidades y la muerte de una variedad de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, la viruela se considera oficialmente erradicada en 1980 gracias a la vacuna. Si no hubiéramos tenido una vacuna contra la viruela, se estima que una persona moriría de la enfermedad de la viruela cada 6 segundos. El COVID-19 es una enfermedad grave. En solo 10 meses, el virus SARS-CoV-2 infectó a más de 78 millones de personas en todo el mundo y lamentablemente 1,7 millones han perdido la vida a causa de este virus. Los pacientes con COVID-19 requieren cuidados intensivos en los hospitales a una tasa 6 veces mayor que los pacientes durante la pandemia de influenza en el 2009. Desafortunadamente, muchas de las personas contagiadas con el virus enfrentan consecuencias a largo plazo en su salud y muchas veces esos casos son severos. Cabe mencionar que aún se están descubriendo muchos más efectos de este virus. Las vacunas brindan una posible vía para acabar con la pandemia de COVID-19 y por lo tanto es una suerte que los científicos hayan desarrollado varias vacunas contra el COVID-19. Se ha descubierto también que estas vacunas son muy eficaces contra la enfermedad, proporcionando un nivel de protección de alrededor del 95% o más. Ahora entonces vamos a darle la bienvenida al doctor Henry Pacheco, quien es un médico de familia y es experto en la salud de los latinos. El doctor Pacheco tiene 25 años de experiencia en la rama de la medicina y la salud pública. Hoy el doctor Pacheco nos va a hablar
acerca de los fundamentos de las vacunas. Bienvenido, doctor Pacheco. Sí, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, señorita Romero, y buenas tardes a todos los demás que están presentes. Tal vez es buenos días para algunos que están en la costa del oeste, ¿no? Bueno, pues voy a hablar de los aspectos básicos de las vacunas en general y tal vez un poquito más específicamente sobre la vacuna del COVID-19. ¿Me oyen bien, verdad? Sí, muy bien. Vamos, comencemos con el primer slide, por favor. Bueno, las vacunas, como se sabe, son, como ya lo digo, señorita Romero, son sustancias biológicas, ¿no? Que en algunos casos eran bacterias o viruses que han sido atenuadas o muertas, digamos. En el caso del COVID, son partículas del virus que están siendo producidas en laboratorios, en métodos muy artificiales, pero al mismo tiempo muy eficientes. O sea, que antes se tardaba años en desarrollar una vacuna porque había que hacerla crecer en huevos y demás cosas. Ahora con estos nuevos métodos más modernos, pues se puede sacar una vacuna bastante más rápido. Entonces, para comenzar la vacuna del COVID, son partículas, no tiene el virus completo, por lo tanto, pues no puede causar la enfermedad, ¿no? Lo que sí hace es, una vez administrada, pues hace que el cuerpo desarrolle las defensas inmunológicas necesarias para luchar en caso de que sea atacada por el virus, pongámoslo de esa manera, ¿no? Y como ya lo dijeron, pues hemos eliminado terribles enfermedades a través de las vacunas en el mundo y también, por ejemplo, para el SIDA aún no tenemos vacuna, ¿no? O sea que no siempre las vacunas no son un triunfo sobre todas las enfermedades. Próximo slide. Bueno, esto de las vacunas del COVID, voy a hablar un poquito de las principales, aunque hay muchas en desarrollo y bastante avanzadas, vamos, de lo que cuando producí este slide, pues ya se han hecho mucho con eso. En Estados Unidos, conscientemente, se están usando dos, mayormente, la de Pfizer y la Moderna, y la que se llama Moderna, ¿no? Y probablemente muy pronto entre en su uso la vacuna de Johnson & Johnson, ¿no? También hay otras vacunas que están siendo usadas ya en otros países, por ejemplo, en Europa, además de Pfizer y Moderna, pues están usando AstraZeneca. Oh, Dios mío, me agrandaron el slide un poquito aquí. Vale. Bueno, en Europa se está usando, como decía, se está usando AstraZeneca, también se está usando a Sputnik en Rusia, y creo que Rusia ha donado Sputnik en Latinoamérica, o sea que no me extrañe que se esté usando la Sputnik desarrollada por virus, ¿no? También hay otra Novavax que probablemente muy pronto salga al uso, y la de Johnson & Johnson también. Entonces estas vacunas pues atravesan una serie de fases de desarrollo que es muy importante para asegurar la efectividad y la seguridad que tienen estas vacunas, ¿no? Y es posible de que Johnson & Johnson pues ya salga muy pronto para el uso de las personas. El beneficio de esa es que es una sola dosis, ¿no? El Novavax también, como digo, creo que ya está muy pronto de ser desarrollada. La de Vaxart es interesante porque es una vacuna que es oral, pero tristemente creo que esta semana o la anterior semana salieron noticias de que no han pasado la fase preclínica, ¿no? O sea que todavía están siendo estudios en animales y se ha probado que todavía no es efectiva, vamos. O sea que espero que vuelvan a hacer más estudios y logren mejorar su vacuna, ¿no? Porque el ser oral pues hace mucho más fácil la transportación y la distribución, ¿no? Entonces, el próximo slide, por favor. Solamente una pequeña comparación entre las vacunas de Pfizer y de Moderna. Hay una pequeña diferencia entre los que la aprobación, y como dijeron anteriormente, uno de los presentes, de que esas vacunas están siendo usadas bajo el programa de uso de emergencia, como se llama, ¿no? O sea que ninguna está, digamos, 100% aprobada por la FDA, pero está saliendo bajo ese esquema del uso de emergencia. Pero en ningún momento se ha saltado ningún procedimiento de control cualitativo y que normalmente siguen las vacunas. Bueno, por lo general vamos a comparar más o menos un poquito las dos vacunas. La diferencia de población mayores de 16 años de
Pfizer, la otra mayores de 18. La efectividad es muy parecida entre las dos, ¿no? También las dos requieren 2 dosis. Las dos son inyectadas intramuscularmente en el hombro. El intervalo, las dos como requieren 2 dosis. El intervalo de Pfizer es 21 días, la de Moderna 28. La cantidad es un poquito más con la Moderna y de la Pfizer un poquito menos. Eso realmente no importa mucho. Bueno, lo que hace la diferencia en términos de la distribución a los centros es que la de Pfizer requiere un ultracongelamiento, ¿no? Y eso pues implica mayores recursos que sean necesarios, ¿no? Para mantener a la vacuna en el estado óptimo. En cambio, la de Moderna pues es solamente un congelamiento normal, ¿no? Y la Moderna se mantiene en 30 días en una nevera normal, digamos, de vacunas, pero la de Pfizer es más delicada y solamente 5 días. Después vienen las órdenes mínimas de dosis. Eso es una pequeña comparación que no tiene significado realmente para el cliente, digamos, pero sí para los que están encargados de hacer todo este protocolo de distribución que realmente es un dolor de cabeza, es difícil, pero se está logrando. La próxima, por favor. Próximo slide. Hello, ¿me lo puede pasar? Ok, gracias. Bueno, los efectos secundarios. Hay que aclarar, en primer lugar, que los efectos secundarios de las vacunas se dan casi en todas las vacunas. Lo que pasa es que la mayoría de las vacunas las recibimos de niños y no nos enteramos. Pero los niños después de la vacuna sufren fiebres, lloran porque les duele. O sea, esto no es nada nuevo, ¿no? Y estas vacunas pues tienen efectos secundarios similares, ¿no? Dolor en el hombro, en la zona de inyección, fiebre moderada, fatiga, dolor de cabeza. Esos son los que más frecuentemente se han reportado, pero nuevamente no son causa de alarma porque esto es bien común en las vacunas por lo general, no siempre, pero vamos. Mi hija ha sido vacunada y solamente ha tenido un poco de dolor y nada más, ¿no? Bueno, la gente está muy alerta y el sistema médico y de salud pública está muy alerta a algunas complicaciones, digamos, que ya serían efectos secundarios. Más complicaciones sería, por ejemplo, un ataque anafiláctico, que ha sido raro, pero es algo serio que se dan en algunas personas que tienen múltiples alérgicas, ¿no? Múltiples alergias. Entonces esto se requiere pues hacer acceso urgente a servicios médicos para que le den epinefrina, oxígeno si es necesario, pero nuevamente es raro y muy infrecuente, bueno, que es lo mismo, ¿no? Las vacunas no se dan a las mujeres preñadas o que están lactando. Aún ese grupo no ha sido estudiado, aunque probablemente pronto vamos a tener data, porque sin duda que algunas mujeres que no saben que estaban preñadas se están haciendo poner la vacuna y ya veremos, ¿no? Pero mi impresión, y esto es solamente una opinión, ¿no? Es que no va a causar daño porque simplemente el mecanismo de esas vacunas pues no parece indicar de que cause daño y ojalá sea así sea, pero vamos, por ahora no se está dando a las mujeres preñadas. Pero que me parece que ya se están dando a los que están lactando, ¿no? Porque, nuevamente, hay que comparar la seriedad de la infección, que es muchas veces mortales y otras veces, pues, tiene secuelas muy dañinas a pequeñas, en comparación, molestias, ¿no? De la vacuna. O sea, que hay que ponerlo en perspectiva esto. Próximo slide. Efectos a largo plazo, eso se sigue estudiando. Bueno, no hay que olvidar que ha habido una serie de voluntarios que han sido inyectados hace meses en la fase 3, ¿no? Entonces, esos individuos están siendo siguiendo, así como todos los que están siendo vacunados ahora entran en el sistema de vacunas, que todos los niños, todos los vacunados entran y se hace un seguimiento para asegurarnos de que no haya ningún efecto secundario a largo plazo, ¿no? Pero, como se dice, todavía no se conoce, pero se está siguiendo a través del sistema establecido, que es el sistema BIAS, para seguir cualquier efecto secundario de alguna vacuna, ¿no? La duración de protección no se sabe todavía con certeza. Pueda que se necesite una tercera dosis después, ¿no?
así como, por ejemplo, para la influenza, pues hay que vacunarse cada año, para el tétano cada 10 años. Pero todavía no se sabe si va a ser necesaria una tercera dosis más luego, ¿no? Esto está nuevamente en estudio. ¿Próximo slide? Bueno, ¿cuál vacuna es preferible? Lo que dijo Fauci, ¿no? Lo importante es que reciba la vacuna que está a su alcance. Vamos, que no vale la pena esperar por la una, esperar por la otra. Hay todavía gran escasez, es en el sentido de que el público no tiene acceso a ello, ¿no? Están en galpones en alguna parte, pero hay escasez de vacunas. Por lo tanto, la oportunidad que le den con una vacuna con la otra, pues cógela y hágase vacunar, ¿no? La enfermedad es muy seria y muy contagiosa. Y claro, hay que asegurarse de que, y el sistema tiene eso, de que sea la misma vacuna que se esté dando en la primera dosis y en la segunda dosis. Han habido casos que se han mezclado la vacuna, o sea, que le han dado de una dosis de Pfizer, la otra de Moderna. Parece que no ha causado ningún problema, y en el Reino Unido me parece que se está haciendo, alternando con la que haya, ¿no? Parece que no hay ningún problema, pero mejor mantenerse con lo que se tiene. Hay que tomar en cuenta que hay más de 27 millones de infectados en los Estados Unidos y más de 460,000 muertos, que vamos, para el fin de mes llegaremos a los 500,000 de muertos en Estados Unidos. Es una cosa seria, ¿no? Entonces, pues, además, no hay que considerar que muchos que han sido infectados han sufrido, y están sufriendo todavía complicaciones y secuelas bastante duraderas y serias. O sea, que es una enfermedad grave, seria, y por lo tanto estamos muy felices generalmente de haber tenido la vacuna tan rápido, ¿no? Las vacunas tan rápido. Bueno, los más vulnerables, ya se sabe, adultos mayores, personas que sufren enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades inmunodeficientes, ¿no? Los medicamentos, o sea, si uno lo admite al hospital o cuando se ha admitido, son como se dice, pues marginalmente efectivos, o sea que, vamos, han servido muy bien algunos y han salido con vida, otros no. Para ellos que está confirmado que tienen la infección al principio, pues anticuerpos monoclonales infusión es algo que es lo más efectivo, pero no es fácil obtener, o sea que es efectivo, pero no es fácil obtener, ¿no? Que es infusión con anticuerpos de personas que ya han sobrevivido la infección y lo han donado. Bueno, lo más importante tal vez es discutir un poquito, aunque me parece que de tiempo ya tengo nada, es las barreras para los latinos, ¿no? Que es tal vez el punto más importante. ¿Me puede pasar el slide? Las barreras son algo que tenemos que enfatizar, y especialmente es que no saber cómo y dónde obtener vacunas. No saber navegar los registros de vacunas en Internet. Barreras del idioma. Muchos de los registros están en inglés. Y simplemente al que no lo sabe navegar, es difícil navegar el Internet, al que no lo ha usado. Falta de acceso a centros de vacunación. Los centros de vacunación son todavía muy limitados, ¿no? Debían hacerlo más extensos, unidades móviles, escuelas y centros públicos, o sea, llevar la vacunación a los barrios de los latinos, ¿no? Hay ellos que también muchas veces carecen de transportación, y el transporte público es peligroso, vamos, aglomeración en un autobús, ¿no? Los horarios de vacunación son limitados, y eso, pues, a las personas que necesitan trabajar es una barrera, ¿no? El temor de los indocumentados a dejar datos personales, ¿no? Y también el acceso limitado a los centros de vacunación son barreras que se deben sobrepasar. Largas filas de espera, pérdida de horario de trabajo, ¿no? Y algo muy importante son los temores a las vacunas que están siendo propagadas en medios sociales. Es algo que muy importante de contrarrestar, es de todo ese sinnúmero de falsedades. Algunas son extremadamente ridículas, pero vamos, si lo repiten suficientemente, uno se lo puede creer, ¿no? Pero vamos, es muy importante. La próxima. Nuevamente, creo que quiero enfatizar eso, que es importantísimo, contrarrestar las noticias y mensajes falsos y alarmantes que ocurren en los medios sociales, ¿no? Es mejor distribuir la información bilingüe y recibirla de centros que se conocen, como el CDC, ¿no? Simplemente se pone CDC en Google y ya está. CDC vacuna COVID en español o en inglés y le sale toda la información. Igualmente, llamar a su Departamento de Salud Pública estatal o del condado, ¿no? Y preguntar, dónde se puede dar la vacuna, dónde se puede dirigir, qué hay que hacer. Muy pronto las farmacias de Walgreens, de Target y CVS las van a tener, ¿no?
cada estado tiene su propia manera de asignar prioridades y estas son descritas como fases, ¿no? O sea, depende de la fase que uno esté. Pero lo más importante es contactar al Departamento de Salud del condado o ciudad en la que reside para recibir información. El próximo slide, y ya estoy por terminar. Este es simplemente un esquema de cómo lo siento, está en inglés, no me he dado cuenta de eso, que cómo los estados típicamente están dividiendo en fases a quienes vacunan primero. Los 1C, pues son los gentes mayores de 65 años, las personas que tienen enfermedades, por ejemplo, crónicas que los ponen a mayor riesgo. El grupo B son ya los mayores de 75 años, y así son personas que son a más alto riesgo, que son trabajadores esenciales, ¿no? Y el 1A, que son las personas que trabajan en los hospitales y residentes de por ejemplo, los asilos de ancianos. O sea que variaciones de estos se están usando para dar prioridad a las personas que están a más alto riesgo. Como último, cómo protegerse y dar fin con la pandemia. Una vez vacunado y antes de ser vacunado, pues hay que evitar las aglomeraciones, usar máscara y usarla correctamente. ¿Cuántas veces se ven gente con la máscara que está debajo de la nariz, no? Lavarse las manos cada vez que uno viene fuera. Usar desinfectante para las manos, pues cada vez que uno toca algo externo, ¿no? Evitar darlo la mano, abrazar, el típico beso que damos los latinos, que es una costumbre muy, muy bonita, pero vamos, aquí nos pone a riesgo, ¿no? Y mantenerse a las personas a una distancia de 6 pies o 2 metros, ¿no? Y obviamente hacerse de vacunar, pero una vez vacunado, seguir con estas precauciones de la máscara, de lavado de manos, porque no se sabe, aún no se sabe, se sabe que la vacuna va a prevenir que uno se enferme y va a prevenir que uno muera en un porcentaje muy alto, ¿no? Pero lo que no se sabe es si el vacunado puede ser portador asintomático. Por lo tanto, el vacunado puede que todavía tenga el virus en la garganta. Por lo tanto, el vacunado todavía debe usar máscara, ¿no? Y además, pues no se sabe, ¿no? Tendríamos que tener un cartel que diga que ha sido vacunado. O sea que nada, después de vacunarse, continuar con los mismos métodos, pero ya con la seguridad que tal vez, que la vida de uno está ya más segura, ¿no? Bueno, lo siento, lo he hecho rápido, pero espero que se haya cubierto algunas dudas que podían existir por ahí. Gracias. Muchísimas gracias a usted y le agradezco muchísimo que haya sido tan exhausto en explicar, tan didáctico al explicar todas las diferencias entre una vacuna y la otra. Le agradecemos muchísimo, doctor Pacheco, por informar y educar a nuestra audiencia sobre las vacunas. Muchas gracias. Sí, gracias. Y amigos, les queremos recordar a ustedes también que si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y con muchísimo gusto vamos a contestarlas al final de las presentaciones de los panelistas. El doctor Pacheco va a estar también allí respondiendo esas preguntas. Amigos, el 11 de diciembre del año pasado, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, emitió la primera autorización de uso de emergencia para la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 para personas de 16 años o más. El 18 de diciembre, también del año pasado, la FDA emitió un segundo uso de emergencia para la vacuna de Moderna contra el COVID-19 que se distribuirá en Estados Unidos para su uso en personas mayores de 18 años. Cabe mencionar que la pandemia del COVID-19 ha sido devastadora para los latinos, como nos estaba diciendo el doctor Pacheco, y en todo el mundo. Para la reciente aprobación de las dos vacunas trae consigo esta esperanza. Y es por eso que la vacuna, estamos haciendo este evento para informarles acerca de eso. Sin embargo, la vacuna solo funcionará si las personas la reciben. Esto es especialmente cierto para los hispanos que representan el 18,5% de la población total de este país, pero experimentan una tasa de mortalidad del 31,9% cuando se utilizan distribuciones de población ponderadas. Comprensiblemente hay temor entre algunos latinos de recibir la vacuna.
Y para superar esos miedos debemos asegurarnos de que nuestras comunidades sean educadas y que la información se base en hechos científicos. Por ello, le vamos a dar ahora la bienvenida al doctor Salvador Sandoval, quien es el oficial de salud del Departamento de Salud Pública del Condado de Merced en California. Es médico de familia y en los últimos 2 años específicamente, ha participado en reuniones y foros comunitarios, en programas radiales, entre otros, y va a hablar de la reforma de salud, particularmente su impacto en los hispanos inmigrantes. El doctor Sandoval nos va a hablar acerca de las inquietudes que tienen los latinos acerca de la vacuna, algo que ya estaba mencionando el doctor Pacheco, y su experiencia como médico que provee servicios médicos a la comunidad hispana durante la pandemia. Doctor Sandoval, muchísimas gracias por estar con nosotros y háblenos de esas cosas, de esos obstáculos que tiene los servicios de salud pública para comunicarse con la comunidad hispana. Con mucho gusto, Mariela. Buenas tardes para ustedes todavía mañana aquí en California. Primeramente, quiero avisarles que soy el oficial de salud, pero llevo más de 36 años de ejercer de médico familiar en el condado de Merced. Es un condado semi-rural en el estado de California, en el centro del estado. Lo que hemos visto en California es que en noviembre y diciembre en particular aumentaron drásticamente los casos de COVID-19, hospitalizaciones y también muertes. Habíamos visto una primera ola en junio, pero se repitió ferozmente en noviembre y diciembre. Los hospitales en el estado quedaron en punto de crisis. Es donde no hay cupo para pacientes. Algo similar a lo que sucedió en Nueva York en marzo. En California, similar a lo que sucedió en New York, es que hemos visto que gran porcentaje de los afectados han sido minorías. En particular, en el estado de California, a los latinos desproporcionalmente han caído en hospital o muertes a causa de la situación. En otros estados, el afroamericano en particular ha sido víctima y algunos estados, por ejemplo, Nuevo México, el indígena, nativo americano, ha sido víctima. En California, lo que les quiero avisar es de que gran porcentaje de los trabajadores esenciales son latinos. En este valle de San Joaquín, donde está Merced, la gran mayoría son latinos de origen mexicano, salvadoreños, centroamericanos en particular. Aquí pueden ver en el slide que está presente que el 46% de las muertes han sucedido con latinos. Para anglosajones, el 31%, casi 32%. Afroamericanos, más poco que en estados como Michigan o en estados del sur, pero tiene que ver parte con el porcentaje de la población y luego también dónde trabajan. Próximo slide, por favor. Ok. Las muertes, como indiqué, son más altas entre los latinos y parte tiene que ver por su trabajo en lugares de trabajo esencial. Aquí en el valle es el trabajo agrícola y también las matanzas, por ejemplo, Foster Farms, matanza de pollo. Se han visto muchos casos y luego
también los mercados donde trabaja mucho latino, por ejemplo, aquí localmente, Rancho San Miguel, tienen muchos empleados latinos y cargan mucho del riesgo, igual que el trabajador en los campos. La situación con los latinos es de que viven varias generaciones en la misma casa, y parte es por cuestión económica, y lo que hemos visto, por ejemplo, en varios casos es de que al COVID-19 le da a un empleado de la matanza de pollo, por ejemplo. Lo mandaron a la casa y al rato la abuela o el abuelo caen en hospital, y son los que tienen las consecuencias más graves. Pero también en este estado lo que hemos visto es de que el latino carga riesgo aún sea de edad mediana. Por ejemplo, de la edad de 35 a 49 aumentan drásticamente las muertes, y principalmente son latinos en el trabajo esencial. Luego ya de edades como 50 a 59 aún más, y claramente vemos lo que sucede nacionalmente, que personas de 65 para arriba cargan hasta más riesgo. Los latinos también son más vulnerables por su situación. Por ejemplo, cuando viajan largas distancias en un camión o carro, van 10, 15 personas y todos están expuestos al virus. Si uno o dos de ellos carga el microbio o el virus, entonces se pueden contagiar todos. Próximo slide. Quiero tratar de los mitos y también voy a dar algunos datos de un estudio que se hizo por un grupo que se llama Mujeres Latinas o Líderes Campesinas, digo, en Monterrey, que queda en la costa, pero muchos de esos trabajadores trabajan allá y luego vienen también al Valle de San Joaquín cuando es la temporada. El primer mito es de que la vacuna puede causar enfermedad con COVID-19 o enfermar a la persona. Primeramente, pues no es virus el que se inyecta, entonces no causa la enfermedad. Se confunden personas porque algunas vacunas sí se utilizan el virus, pero atenuado es donde más débil. Pero esta es Moderna y Pfizer, como dijo el doctor Pacheco, es una tecnología más moderna de algo que se desarrolló recientemente y no de las vacunas anteriores. Entonces, ese mito es falso. El mito 2, de que una vez vacunados no es necesario que sigan medidas preventivas de la CDC. Y también es falso porque en realidad no sabemos si la persona que lleva la vacuna puede transmitir el virus o puede ser infectado de nuevo. Lo que sabemos es de que las personas que sí recibieron la vacuna llevan menos probabilidad de caer enfermos. Todavía no sabemos si pueden extender el virus hacia sus seres queridos o compañeros de trabajo o de escuela. Mito 3, de que no necesito vacunarme porque ya tuve el COVID-19 y me recuperé. Bueno, a personas que sufrieron el COVID-19 sí llevan algo de protección. Las situaciones de que no sabemos cuánto tiempo dure esa protección. No se recomienda que reciban la vacuna, por ejemplo, si tienen la enfermedad activa, por dos razones. Una es de que pueden
extender o contagiar al personal que está administrando la vacuna. Y segundo, que no sabemos si los puede empeorar, recibir la vacuna al tiempo que están enfermos. Parece que dura por lo menos 3 meses esa protección, y eso lo basamos en estudios que se han hecho, por ejemplo, en albergues para personas ancianas, donde personal sigue positiva de prueba, pero no contagiosa, ya por lo mínimo 3 meses. La vacuna, mito 4, la vacuna me hará daño o me enfermará. Principalmente los efectos que hemos visto son locales. Hay dolor en el brazo. Yo personalmente noté eso con la primera vacuna. La mayoría de las personas dicen que con la segunda vacuna lo notan más. Y es similar entre Pfizer y la Moderna. Algunas personas sí tienen demuestran otros síntomas como cansancio. Algunos, mi hija, por ejemplo, es enfermera, tuvo calentura y escalofríos, duraron menos de un día y luego ya el próximo día estaba bien. Mito 5, se me insertará un chip para rastrear individuos con la vacuna. Esta es falsa información y desafortunadamente existe mucha falsa información en las redes sociales. Si uno se preocupa de riesgo de chip, más bien está en su celular. Ahí es donde está el chip, que sabe dónde está uno al instante. Quiero mencionar también que el Santo Papa recibió su vacuna y la Iglesia Católica está recomendando la vacuna. Y digo esto por otro mito, que es de que se utilizaron partes de fetos abortados para producir las vacunas. Y es totalmente falso esto. En el estudio de Monterrey también se demostró mucha sospecha del latino acerca de la vacuna. Yo creo que lo importante es de que escuchen en su lenguaje. Aquí tenemos también indígenas de México, por ejemplo, mixtecos, triquis, zapotecos, y les tratamos de dar ese mensaje en español y también en su idioma natal, para que recibiendo la recomendación de personas como médicos y también que han, como yo, recibido la vacuna y que no hemos sufrido consecuencias, entonces ya los convenzo un poco más. Pero principalmente necesitan saber de que la vacuna es gratuita y que la pueden recibir por medio de los condados. Aquí para el condado de Merced es vaccinatemercedcounty.com para los que tienen acceso a computadora, y luego tenemos un número telefónico que no voy a repetir porque ustedes están en la costa este y no les afectan. Principalmente quiero mencionar de que 30 millones de personas han recibido por lo menos una de las vacunas, y viene siendo casi el 10% de la población de la nación. En California es 3 millones, que viene siendo casi lo mismo, 10%. Merced está muy atrasado por ser rural. Nomás 3% de las personas han recibido la vacuna. Termino allí y estoy dispuesto para el panel y de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Sandoval, y le agradezco específicamente porque respondió a una de mis preguntas. Yo tuve el coronavirus a finales del mes de noviembre y una de esas preguntas era si las personas que ya se habían contagiado, si necesitaban vacunarse, y gracias por responder eso. Entonces, bueno, continuamos entonces con nuestra conversación, y es que la Organización Mundial de la Salud, o la OMS por su sigla, como se le conoce,
Afirma que la vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunológico. Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia en que las vacunas contienen solamente microbios, como virus o bacterias muertos o que están debilitados, y no causan enfermedades ni complicaciones. La mayoría de las vacunas se inyectan, pero otras se ingieren, o sea, se toman vía oral o se nebulizan en la nariz. Hoy en día existen vacunas disponibles para proteger contra al menos 20 enfermedades, como la difteria, tétanos, la tosferina, la influenza y el sarampión. Juntas, estas vacunas salvan la vida de hasta 3 millones de personas cada año. Nuestro próximo panelista es Antonio Jesús Iglesias, director médico de vacunas de Pfizer. El doctor Iglesias está comprometido a hacer una diferencia en áreas demográficas que incluyen a niños y adultos con tasas de vacunación desproporcionadas. El doctor Iglesias posee una licenciatura en Ingeniería Química y un doctorado en Farmacia de la Universidad de Florida. Completó su residencia en práctica de farmacia en pediatría en la Universidad de Florida Jackson Health System. A continuación, el doctor Iglesias nos va a hablar sobre la importancia de las vacunas para controlar la pandemia y por qué el público en general puede confiar en las que están ahora mismo disponibles. Doctor Iglesias, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Mariela. Muchas gracias. ¿Me puedes oír bien? Sí, lo escuchamos bien. Y muchas gracias a ENCOA por la oportunidad de estar aquí hoy. Yo quería empezar esta conversación haciéndoles un cuento que recientemente una buena amiga me pidió que hablara con su tía, una tía que tiene 82 años y no estaba dispuesta a vacunarse con las vacunas de COVID-19. La señora me llamó y lo primero que hizo fue presumir que en sus 82 años nunca ha sido vacunada para nada. Ya ustedes saben que era una conversación complicada. Estuve hablando un rato con la señora y parte de la conversación que tuve con ella es decirle que muchas personas como ella vacilan ante la vacunación. Y también que lo opuesto a vacilar ante la vacunación es confianza ante las vacunas. Y cuando hablamos en lo que es confianza a las vacunas, nos referimos a la fe y la confianza que los padres que llevan a sus hijos a vacunar, los trabajadores en el área de la salud la comunidad en general, la confianza que tienen, número uno, en las inmunizaciones que son recomendadas en los Estados Unidos, en los proveedores que administran las vacunas, los médicos, farmacéuticos, enfermeras y otros profesionales que ahora se han unido al área de la vacunación. Y muy importante, la confianza en el proceso, las pólizas que llevan al desarrollo, la licenciatura, la manufactura y las recomendaciones para el uso de las vacunas en los Estados Unidos. Y la meta que tenemos y lo que nos lleva a confiar en las vacunas, primero, factores importantes son la transparencia, la comunicación y asegurarnos que la información es correcta. Y esta fe o esta confianza se extiende
a los profesionales de salud, de nuevo las pólizas, los fabricantes, las agencias regulatorias y en realidad a todos para confiar en la seguridad y la eficacia de las vacunas, incluyendo estas vacunas nuevas para COVID-19. Y en el medio de esta pandemia, confianza en la vacunación es clave. Y la meta no es una meta fácil, es una meta bastante difícil porque en el medio de una pandemia hemos podido acelerar el desarrollo de unas vacunas, asegurándonos que son seguras y eficaces usando todas las guías apropiadas para tener un producto de calidad que llena todos los estándares regulatorios. Y por eso es muy importante que cuando hablamos con las personas que servimos, los pacientes que servimos y el público en general, que tienen que entender cómo las vacunas se desarrollan y se aprueban, sobre todo que ha sido diferente durante este modelo dentro de una pandemia, el proceso que es riguroso y científico, estricto, cómo se maneja una vacuna, no solo con una aprobación de uso de emergencia, pero también una vacuna comercial y luego los programas que existen para monitorear la vacuna en el presente y en el futuro, que es de la manera que se hace esto en los Estados Unidos. Quería empezar usando unas palabras que yo creo que hemos abusado un poco, que es sin precedentes. Es una situación sin precedentes, una aceleración sin precedentes, pero también algo que es importante aclarar es que la transparencia también ha sido sin precedentes. Y si empezamos por el lado izquierdo de la diapositiva, la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, por la FDA, las siglas en inglés, muy temprano en el desarrollo de esta vacuna creó unas guías y requerimientos estrictos que llevaran a una autorización para uso de emergencia, aclarando lo que ellos querían en cuanto a eficacia, seguridad y también para los fabricantes información específica para la manufactura de las vacunas. Dentro del FDA hay diferentes grupos que evaluaron la información y no solo para las vacunas, también para otros tratamientos que vimos que se autorizaron como uso de emergencia durante la pandemia. Y sobre todo asegurarnos que vamos a monitorear estas vacunas apropiadamente. Luego, una vez que el FDA otorgó el Emergency Use Authorization, el uso la autorización de uso de emergencia, entonces viene el CDC y particularmente el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, ACIP por las siglas en inglés, que luego decide cómo se utiliza la vacuna y publica esta información, y también se ocupa de asegurar que estamos monitoreando estas vacunas apropiadamente. Algo que hizo el ACIP esta vez y va a continuar haciéndolo en el futuro fue asegurarse que esta vacuna, cuando hay recomendaciones que se hacen de una manera ética, teniendo en cuenta las poblaciones vulnerables que van a recibir las vacunas. Y luego es importante destacar que 9 de los ejecutivos altos de los fabricantes de las vacunas de COVID-19 firmaron un pacto histórico demostrando al público que estas vacunas se van a manufacturar y a probar de una manera que es segura y eficaz para la persona que va a ofrecer su brazo para ser vacunado. Rápidamente quería
aquí cubrir un poco la diferencia entre el desarrollo de una vacuna en el modelo tradicional y en el modelo de la pandemia. Y aquí vemos que históricamente cuando una vacuna va a ser aprobada, hay diferentes fases, unos preclínicos, otros fase 1, 2, 3, luego la licenciatura. Estos pasos son uno detrás de otro, donde hay pausas para evaluar la data regulatoria, clínica y de manufactura. En el modelo de pandemia hicimos lo mismo, pero lo hicimos en paralelo. En vez de ser en secuencia, lo hicimos en paralelo con una colaboración y una transparencia tremenda entre los fabricantes, las agencias regulatorias, incluyendo la manufactura de millones de vacunas antes de saber si las vacunas iban a ser efectivas o no. Aquí quería compartir varias consideraciones, primero de lo que es la autorización de uso de emergencia, que esto se usa solamente cuando hay una emergencia en salud pública declarada y cuando no hay alternativas y hay que aprovechar lo que está disponible, aunque totalmente no esté aprobado de una manera comercial. Luego viene, como les dije, el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, que se ocupa de validar la data del FDA y luego emitir recomendaciones para estas vacunas. Luego la distribución, que ha estado a cargo de la operación Warp Speed y el Departamento de Defensa, y en este año 21, la cantidad de vacunas disponible va a aumentar. Y también importante que las vacunas están siendo monitoreadas ahora y van a seguir monitoreadas una vez que sean aprobadas de una manera comercial, porque en este momento las vacunas no están aprobadas comercialmente, tienen solamente la autorización para usos de emergencia. Importante para comentar con todas las personas con las que conversamos sobre confianza ante la vacunación, es que en los Estados Unidos hay un sistema grande para el monitoreo de vacunas y quizás muchos de ustedes conozcan el sistema para reportar reacciones adversas a las vacunas, VAERS por sus siglas en inglés. Ese es uno de 6 sistemas de monitoreo existentes. Ahora para COVID-19 hay 3 nuevos y muy importante darnos cuenta que de la manera que estamos monitoreando estas vacunas de COVID-19, nunca hemos hecho algo de la manera que lo estamos haciendo ahora. Y quería solamente hablar un poco de V-Safe, que es un programa vía texto. Una vez que una persona es vacunada, se inscribe y todos los días V-Safe le envía un texto y uno tiene que poner cómo me siento hoy, qué efecto secundario tengo, y dependiendo del efecto secundario, el CDC llama a esa persona para investigar. También importante, sabemos que las personas en residencias de adultos han tenido una incidencia más alta de COVID-19. Hay un sistema específico para estos long-term care facilities y más tranquilidad para todos de que estas vacunas están siendo monitoreadas apropiadamente. Siempre me gusta comentar, como yo soy farmacéutico, que lo que decimos los profesionales de la salud es el predictor más importante de que una persona va a vacunarse. Primero, nosotros tenemos que confiar y tener fe en estas vacunas, si no, no vamos a poder transmitir esa confianza y esa fe a las personas que servimos. Para terminar, les quería contar cómo terminó la conversación con esa persona de 82 años que nunca se había vacunado para nada en su vida. Terminé contándole a ella que en las noticias, en las redes sociales, oímos mucho de lo que es el efecto de rebaño, el efecto de comunidad, que tenemos que vacunar un porcentaje alto de la población para
protegernos todos. Y para el COVID-19 pensamos que el porcentaje que tiene, que hace falta para esta protección es como 75% más o menos. Este número cambia según conocemos más la enfermedad. Y en octubre, este número que necesitamos que sea 72-75% era solamente el 10%. Y que la opción de no vacunarnos no existe. La opción de pretender que si no nos vacunamos eventualmente vamos a estar protegidos no es cierto. Para que esto pase tendrían que morir 1.7 millones de personas en los Estados Unidos y 30 millones de personas en el mundo. Quiere decir que el efecto de rebaño lo necesitamos con la vacunación. Les puedo compartir que la persona de 82 años recibió su segunda vacuna de COVID-19 este lunes y la felicité y le dije que había hecho algo solidario, algo de responsabilidad, porque todos tenemos que contribuir a terminar con esta pandemia. Y este es el final de mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted y por contar esta anécdota tan importante, ¿no? Convencer a una señora que por toda su vida se sentía segura de que no necesitaba vacunas. Muchísimas gracias, doctor Iglesias, por su testimonio y por esta presentación tan importante. Bueno, y antes de continuar con nuestros próximos invitados, les quiero recordar que si tienen alguna pregunta sobre los temas discutidos, puede enviarnos sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas que ven allí a su mano derecha. Y al finalizar este panel vamos a contestar esas preguntas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, NIH por su sigla en inglés, los ensayos clínicos son estudios en los que algunas personas contribuyen a que los médicos investiguen formas de mejorar la salud. Cada estudio trata de resolver interrogantes científicas y de encontrar mejores formas de prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades. Los productos médicos, tales como los medicamentos, las vacunas y las pruebas diagnósticas, pueden y deben estudiarse primero en ensayos clínicos antes de que se apruebe su uso público. A pesar de que los hispanos representan el 17% de la población en este país, sabía que solamente de los hispanos representan el 1% de los participantes en todas las pruebas clínicas de Estados Unidos, algo que es inaceptable. Y para agravar el problema, normalmente las pruebas clínicas solo incluyen adultos hasta los 64 años de edad. Eso significa que los tratamientos y las estrategias de prevención rara vez se desarrollan teniendo en cuenta a nuestras comunidades, particularmente a la población de adultos mayores. La falta de representación de las minorías en las pruebas clínicas es una de las fuentes que continúan la desigualdad de salud para los pacientes de color. La persistente falta de atención en abordar la brecha de representación pone en riesgo la ampliación de la brecha de desigualdades socioeconómicas relacionadas con la salud. La siguiente presentación es de la señora Florencia González, quien es codirectora del Departamento de Inclusión de Poblaciones Diversas para un centro de estudios clínicos llamado GHUCCTS por su sigla en inglés. El GHUCCTS apoya estudios clínicos en Howard University, Georgetown University y otros centros médicos en el área metropolitana de Washington, D.C. Florencia también trabaja con organizaciones comunitarias para la inclusión de personas diversas en los estudios. Florencia se especializa en establecer colaboraciones entre la comunidad y el mundo académico para incluir grupos diversos poco representados en investigaciones de salud. También sirve como asesora para investigadores, asesorándolos sobre buenas prácticas para la participación de la comunidad y pacientes diversos. Posee experiencia en gestionar los ensayos clínicos
y en la supervisión de investigaciones relacionadas a las disparidades en la salud en las comunidades. Hoy la señora González nos va a hablar acerca de la importancia de la participación en estudios clínicos y la vacuna Novavax, que está siendo desarrollada en Howard University. Señora González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Mariela. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, voy a empezar. Un momento, ok. Siguiente slide. Seguro han visto en las noticias información sobre estudios clínicos, sobre todo en los meses cuando empezó COVID y hasta diciembre, es cuando realmente vimos en las noticias mucha información sobre lo que es los estudios clínicos que se estaban haciendo, los de Moderna y los de Pfizer. Y lo interesante aquí es que ensayos clínicos o estudios clínicos fue cuando más fueron comunicados al público en este tiempo por COVID. De antes, las personas realmente, algunas personas conocían sobre estudios clínicos o ensayos clínicos, pero realmente no era un tema que se hablaba comúnmente. Hasta ahora se está hablando mucho más de nuevo a raíz de COVID. Next slide. Entonces, mis colegas ya han hablado bastante, mencionado estudios clínicos, la importancia de estudios clínicos, y el doctor Iglesias habló sobre las fases, y ahora voy a hablar un poquito de qué son estudios clínicos. Se refieren a los estudios en que las personas participan como pacientes o voluntarios, y aquí la clave es voluntario. Cuando una persona participa en un estudio clínico, lo hacen voluntariamente. Nunca ningún médico o científico debes forzarle o usted sentirse forzada en participar en un estudio clínico. Es muy importante que entienda que esto es voluntario. Hay diferentes terminologías, ustedes a lo mejor han escuchado estudios clínicos, ensayos clínicos, investigaciones. Todos estos términos al final llegan a lo mismo, que son pues los estudios clínicos. Hay diferentes tipos de estudios clínicos, claro, de los que hemos escuchado hasta ahora son sobre la vacuna. La investigación es para encontrar una vacuna que es efectiva y segura. Sin embargo, hay muchos diferentes otros tipos de estudios. Hay, por ejemplo, estudios donde se hacen encuestas y, por ejemplo, se hace una encuesta o dos encuestas, pero no hay inyecciones, no hay medicamentos, no hay vacunas, es simplemente una encuesta. Eso también se puede considerar un estudio clínico. También estudiar el por qué las personas hacen lo que hacen, los comportamientos. Y, o sea, que no solo se ven los estudios que evalúan la efectividad y la seguridad de tratamientos o vacunas, pero sino hay otros tipos donde personas pueden participar también, donde no incluyen tratamientos, inyecciones, no les sacan sangre y no... Y puede ser hasta un estudio donde miran si los ejercicios funcionan. Next slide. Entonces, la diferencia entre un estudio clínico y un tratamiento clínico es que en un estudio clínico se responden a preguntas específicas a través de investigaciones en las que participan muchos voluntarios. ¿Okay? En un estudio se hace una pregunta. En este caso, por ejemplo, ¿la vacuna de Pfizer va a funcionar? ¿Va a ser efectiva? Esa es la pregunta científica que se hizo cuando estaba bajo estudio la vacuna. Y de hecho ahorita hay otras vacunas que están bajo estudio y esa es la pregunta. Entonces siempre hay una pregunta científica. Con un tratamiento médico se atiende las necesidades del paciente individual. Allí ya
se les da tratamientos que ya han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, en inglés lo que le llamamos FDA. Ya los doctores están dándole a los pacientes los medicamentos que ya fueron aprobados y que ya han pasado el proceso de estudios clínicos. Next slide. Otra cosa que quiero mencionar sobre estudios clínicos. Para participar en un estudio clínico, toda persona debe firmar un consentimiento informado. En inglés le decimos consent form. Usted nunca debe participar en un estudio si no le han dado un consentimiento informado donde detalla todo sobre el estudio, el por qué se está haciendo el estudio, los diferentes procedimientos, los riesgos, los beneficios, las compensaciones. Un consentimiento informado detalla cada paso del estudio. Entonces, siempre tenga en mente si va a participar en un estudio como voluntario, que le den un consentimiento informado para ese estudio y que le den tiempo suficiente para que usted revise ese documento, para que usted tome una decisión informada. Hay muchas razones por qué no participan más personas hispanas en estudios. Yo he escuchado muchísimos diferentes comentarios. Probablemente el comentario más común que escucho es que no quiero ser conejilla de India. Y hay miedos, hay muchos miedos sobre lo que es tratamientos bajo experimentación o en este caso vacunas bajo experimentación. Sin embargo, la única forma que vamos a entender cómo funciona un nuevo tratamiento es a través de los estudios clínicos y necesitamos la participación de diversas personas para que entendamos cómo funciona ese tratamiento, por ejemplo, en diferentes personas. Como mencionó Mariela, en el pasado, hasta ahora, la mayoría de las personas que participan en estudios clínicos son personas white o blancas y hombres. Y ahora que se ha dado más a luz lo que son estudios clínicos a raíz de COVID, pues estamos tratando de recalcar la importancia de la diversidad que se necesita en estudios clínicos y que hay muchas reglas y leyes que protegen a los participantes. Y también muchas veces los médicos no hablan sobre estudios clínicos con sus pacientes y como creo que dijo doctor Iglesias, que uno de los predictores que animan a las personas en participar en estudios clínicos es a raíz de su médico. Creo que entendí bien y si no lo dije bien, lo siento, doctor Iglesias. También falta de tiempo, falta de recursos y así. Next slide. Ok, creo que tengo poco tiempo. La Administración de Alimentos y Medicamentos se esfuerza por proteger a los participantes en los ensayos clínicos. El gobierno federal también tiene normas y directrices que rigen la investigación clínica para proteger a los participantes. El gobierno exige que los investigadores proporcionen a los posibles participantes información completa, como estaba mencionando en el consentimiento informado. Disculpen, mi español no es tan bueno hoy día. Next slide. Antes de participar en un estudio clínico, como mencioné, el consentimiento informado es muy importante y esto necesita su firma. La firma indica que usted acepta participar. Como mencioné, es parte del proceso que asegura de que usted entiende los riesgos conocidos dentro de un estudio. Y también se le protege su privacidad
de información en un estudio clínico. Next slide. ¿Quién debe participar en estudios clínicos? Bueno, como mencioné, todas las personas que, en este caso con lo de la vacuna, pues estamos buscando personas de diferentes grupos étnicos, de diferentes razas, que no han sido representados antes en los estudios clínicos. Y sí hemos visto un pequeño incremento en eso, y sí yo veo que las compañías farmacéuticas están haciendo más esfuerzo y invirtiendo recursos para la inclusión. La inclusión incluye asegurar que hay personas bilingües para que puedan proveer la información tanto escrito y oral a los participantes para que estén bien informados. Next slide. Next slide. Okay, un poco, keep going. No, keep going, next slide. Skip the next 2 slides. Ok, un estudio clínico depende del estudio, puede durar unos meses o puede ser una vez, que es una encuesta, por ejemplo, o puede durar 2 años, como están durando muchos de los estudios clínicos de la vacuna contra COVID. Nosotros en Howard University estamos haciendo el estudio de Novavax para la vacuna contra COVID, y eso es de los participantes se comprometen por 2 años. Y otra cosa, si un participante quiere dejar un estudio clínico, en cualquier momento puede dejarlo y no se debe sentir obligado a quedarse o forzado de quedarse en el estudio clínico. Next. Normalmente los estudios clínicos se realizan en instituciones académicos. University of Maryland, Georgetown, George Washington, Howard University, a donde yo trabajo, son normalmente los lugares, pero también hay centros de investigación que hacen. El NIH también hace estudios, que queda creo que en Bethesda, Maryland. Next. Muchos estudios tienen compensación. Por ejemplo, el estudio que estamos haciendo con Novavax de la vacuna, que ya terminamos de reclutar en este momento, también tuvo una compensación y las personas recibieron una cantidad de dinero para cada visita. Next slide. Sí, este es un ejemplo de un participante en nuestro estudio en Howard, y lo lleva el doctor Siha Maju del Centro de Infectious Diseases. Esto es mi presentación. Ay, disculpen mi español hoy día, no sé qué me pasa. Pero lo importante, el mensaje que yo quiero dejar aquí es que necesitamos más diversidad en los estudios y que nunca se sienta obligado en participar en un estudio clínico. Infórmese bien, estudie bien el consentimiento informado. Si necesita llevarlo a casa y compartirlo con familiares, está bien. Nadie nunca debe forzarlo. Gracias. Gracias, señora González, y su español estuvo perfecto el día de hoy, le entendimos muy, muy bien, y gracias por compartir todas esa información, porque necesitamos más diversidad en esos estudios clínicos para poder desarrollar vacunas y medicamentos que realmente puedan llegarle a toda la población. Así que le agradecemos su tiempo y por compartir su conocimiento con nuestra audiencia. También quiero agradecerle a todos nuestros presentadores del día de hoy, y vamos a comenzar entonces formalmente con la sesión de preguntas y respuestas. Y también les voy a recordar nuevamente a los invitados que si tienen alguna pregunta sobre las presentaciones puede enviárnoslas a través del chat donde dice preguntas y respuestas. Entonces, quiero comenzar con una de las preguntas. Está abierta a cualquiera de ustedes, de los presentadores, y es que nos estamos enfocando en la primera fase, ¿no? En vacunar a los trabajadores de la salud, las personas que viven en geriátricos,
las personas que están a mayor edad, que son los más afectados, que pueden tener consecuencias mortales cuando se infectan del coronavirus. Pero el grupo que está propagando la enfermedad es el grupo más joven. Entonces, ¿ustedes piensan que en qué momento va a entrar esa fase en donde los jóvenes se tienen que vacunar para que no sigan esparciendo el virus? ¿Quién de los doctores me quiere responder primero? Sí, este es Henry Pacheco, ¿me oye? Sí. No estoy seguro, y tal vez alguno de los presentantes está más seguro, pero en algunos países han hecho esa determinación. No sé si es en Corea o en uno de los países que han más bien vacunado a los que tienen más riesgo de llevarlo al resto de la población que a los ancianos y a los adultos mayores que están, digamos, mayormente en sus hogares. Algunos países lo han hecho, pero no sé, por ejemplo, si ha habido una comparación entre la efectividad de un sistema o del otro. Ya veo, ya veo. Bueno, porque yo pienso que pudiese ser algo efectivo, ¿no? Evitar el que se propague a través de las personas jóvenes y obviamente proteger a las personas que son más vulnerables. Y aquí tenemos una pregunta que hace la señora Berta Irribarren. Si uno recibe la segunda dosis de la vacuna Pfizer y días después tiene un resultado positivo del virus COVID-19, ¿esto tiene resultados adversos o dañinos a la salud de la persona o qué daño puede causarle a la persona vacunada? Esa es la pregunta que hacen. Bueno, no sé si el doctor Sandoval quiere voluntariarse como él está. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Es que... Sí. Sí. No se preocupe, la pregunta es, si una persona ha sido vacunada, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, y luego varios días después le sale positivo el test del coronavirus, ¿esto puede tener resultados adversos a la salud, dañinos a la salud de la persona? Bueno, lo más probable es de que estuvieron expuestos al virus quizás antes de que fueron vacunados o un poco después. Se han visto varios casos así y se están estudiando. Hasta la fecha no vemos efectos muy graves en estas personas, pero es recomendable que se esperen para la segunda vacuna y luego que consulten con su médico para asegurar. Quería también comentar acerca de la primera pregunta un poco, porque hemos visto en esta experiencia de que los de edad mediana, por ejemplo, de 40, son los que más propagan el virus. Y en el estado de California, el enfoque ha sido sobre los arriba de 65, por ejemplo. Y de cierta forma está bien, debemos de vacunar a todos los médicos que trabajan en hospitales que expuestos al virus y los ancianos, por ejemplo, en albergues, pero tiene que haber un enfoque nuevo y yo espero que con la vacuna nueva de Johnson & Johnson, por ejemplo, que va a salir pronto, por ejemplo, con nuestros trabajadores migrantes. Sería ideal tener una sola vacuna que reciban y no tener que esperar 3 o 4 semanas o más. Claro, que sea de una sola dosis. Muy, muy buen punto. Nos pregunta la señora Gloria Alexander si se conoce información de alguna muerte ocasionada por la vacuna. ¿Existe esa estadística? Bueno, sí, si nadie más quiere dar contestación, se han visto muertes relacionadas temporalmente con la vacuna, pero no se ha determinado que ha sido consecuencia de la vacuna. Por ejemplo, un infarto cardíaco el mismo día o el próximo día en personas. Pero todavía es algo que se está estudiando. Como mencioné, ya llevamos millones de personas que han recibido la vacuna. Vamos a tener más información acerca de eso. Estamos más atentos a anafilaxis. Es
reacción alérgica. Y no se han visto muertes a causa de anafilaxis, pero sí han sido hospitalizados por eso. Son raros los casos, es un poco más con Pfizer que con la Moderna, pero todavía estamos hablando de casos de 5 por millón, por ejemplo, o 2.5 por millón. Y cuando uno compara la mortalidad del virus al riesgo, hay que tomar eso en cuenta. También quería preguntarles si ustedes creen, no sé si esta es una pregunta para el doctor Iglesias, si la rapidez con la que fueron desarrolladas estas vacunas también está causando desconfianza en la población, porque si recordamos en el pasado, para que se desarrollara una vacuna pasaban muchísimos años. Por ejemplo, cuando hubo cuando se descubrió el virus del HIV, el SIDA, pues todavía no tenemos una vacuna contra el SIDA, y entonces el que se haya desarrollado en tan poco tiempo, en un corto periodo de tiempo, esto con el coronavirus, pues a muchas personas, yo creo que ahí es donde nace la desconfianza, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar eso para que el público tenga confianza? No lo escuchamos. Gracias por la pregunta. Y sí, cuando comparamos la rapidez en la que se han obtenido la autorización para uso de emergencia en estas dos vacunas, comparado con lo que tradicionalmente pensamos que es lo que dura, no la autorización, pero la licenciatura de otras vacunas, y yo creo que es natural que muchas personas desconfíen, pero es importante aclarar que, como yo expliqué durante la presentación, que todos los pasos que son necesarios para llegar a una aprobación, a una licenciatura, se cumplieron apropiadamente. Lo que pasó es que cosas que en el pasado ocurrían de una manera secuencial, ahora se hicieron en paralelo, y en medio de una pandemia tenía que haber una colaboración tremenda entre los fabricantes, las agencias regulatorias, pero todo se hizo apropiadamente, inclusive, como yo comenté antes, de una manera más visible y más transparente para que todo el mundo se sienta conforme. Además, el gobierno ha puesto sistemas para monitorear la vacuna que no existían en el pasado. Pero sí, es natural que las personas desconfíen, pero yo creo que nosotros la responsabilidad que tenemos de compartir esta información para que las personas se sientan cómodas de ofrecer el brazo para ser vacunados. Y quiero aclarar, los latinos, esto es muy personal para nosotros, porque somos de las personas más afectadas, las personas que podemos contagiarnos más, ser hospitalizados y morir. Esto es personal, nosotros tenemos que aceptar esta vacuna y confiar en ella. Correcto, bueno, a lo mejor convence usted a otra persona, porque una de las personas que nos escribió por el chat dice que su mamá no está convencida con la vacuna, y a lo mejor con la información que usted acaba de dar, pues se la puede ella facilitar a su madre, y a lo mejor la convence de que se vacune. Quisiera añadir una pequeña cosita a que este coronavirus es miembro de una familia de viruses, de los cuales ya se conoce algunos, y por lo tanto, algunos, por ejemplo, como el MERS, el SARS, son viruses que ya han causado epidemias. Entonces estos virus ya estaban siendo estudiados por muchos años antes, o sea, ya se conocía bastante de esta familia, no es nueva como familia, vamos. Exacto, y eso es un dato muy bueno para que la gente también pueda comprender que ya había un origen en los estudios, ¿no? Para que pudiesen desarrollar algo tan rápido. Exactamente. Perfecto, y tengo una persona que pregunta algo que yo también me he preguntado: si esta vacuna, como la vacuna, por ejemplo, de la influenza, hay que ponérsela cada año, ya después cuando estemos controlados,
tengamos controlado la pandemia si cada año la gente va a tener que vacunarse contra el coronavirus? Bueno, simplemente me parece que en la presentación dije, y probablemente cualquiera puede añadir un detalle. No se sabe, todavía no se sabe si va a ser necesaria una tercera dosis en el caso de las vacunas que tienen 2 dosis, ¿no? Todavía no se sabe a cuán rápido cae la protección de anticuerpos, no se sabe. O sea que probablemente dentro de unos meses o menos ya sepamos cuán rápido está cayendo las defensas. En tal caso se va a necesitar un booster, ¿no? Y algunos, pues como influenza es cada año y otros como el tétano es cada 10 años, ¿no? O sea, es que alguien que tiene algo que añadir, por favor. No sé, el doctor Sandoval o el doctor Iglesias. ¿Saben? Bueno, de acuerdo con el doctor Pacheco, existen varias variaciones del virus también. Se cambia rápidamente este virus. Entonces, lo que la meta es de vacunar a la más grande población, proporción de la población que sea posible antes de que una de las variaciones del virus se haga dominante. Entonces, los estudios que se han hecho demuestran que sí hay protección contra el virus, por ejemplo, que se desarrolló en Sudáfrica, Brasil y luego en Inglaterra. Pero el temor es de que si nos esperamos demasiado en proteger a la población, entonces puede surgir un virus que requiere diferente vacuna. Entonces, ahorita no sabemos cómo se indicó. Una pregunta que nos hace la señora Caballero es, ¿qué pasa si una persona no se pone la segunda dosis, por ejemplo, en el caso de la vacuna Pfizer, a los 21 días? ¿Tiene que ser a los 21 días exacto o puede ser a los 25 días? Bueno, yo puedo responder algo a esta pregunta. En los estudios clínicos, la segunda dosis era el día 21, pero existía un espacio entre el día 19 o día 23 para ponerse la vacuna. Era el día 21 plus o menos 2 días. Cualquier algo que cuando la segunda dosis no ocurre entre estos días, mi recomendación es que llamen a Pfizer Medical Information, que el número es 1-800-438-1985. Y tenemos un grupo de profesionales que pueden responder todo este tipo de preguntas. Perfecto. Sí, doctor Sandoval. Sí, nomás quería agregar de que la CDC ha indicado de que se puede dar hasta las 6 semanas, pero no lo recomiendan. Así, por ejemplo, si hay una escasez de la vacuna, de que se puede prolongar. Sí, y incluso si pasan de 6 semanas, y, por ejemplo, 2 meses, y les ofrecen la vacuna, que se vacunen de todos modos. Pero no se recomienda que una sea de Moderna y cuando la primera era de Pfizer. Parece que en los datos que he leído yo, y quizás el doctor Iglesias tenga más información, que la primera vacuna protege el 52% y luego la segunda hasta el 94-95%. Usted se refiere a las dosis, la primera dosis y luego la segunda dosis. La primera en comparación a la segunda. Perfecto. El señor Alejandro Díaz pregunta si después de que una persona adquiere el virus, ¿cuánto tiempo debe pasar para vacunarse? Yo creo que eso fue una de las presentaciones que se mencionó durante una de las presentaciones, ¿no? No sé quién. La recomendación que yo he visto es de esperar 90 días.
después de la enfermedad. Si se le ofrecen la vacuna antes, no le perjudica. Pero parece que la protección es 90 días y la razón que lo recomiendan es por la escasez de la vacuna. Por ejemplo, si uno tiene protección por 3 meses y luego hay escasez de vacunas, pues que se vacunen los más posible. Pero si es posible hacerlo antes, pues que se lo hagan. Perfecto. Hay una pregunta aquí muy interesante porque dice que se ha escuchado que las personas que son altamente alérgicas están en riesgo al ponerse la vacuna. ¿Qué tipo de alergias pueden ser peligrosas para ponerse la vacuna? Ustedes que saben de las personas que tienen muchas alergias, ¿se les recomienda que se pongan de todas maneras la vacuna? Bueno, yo voy a dejar que los demás respondan, pero en general el tema de las muchas alergias, hombre, si alguien ha demostrado alergia a una vacuna específica, por ejemplo, pues no, pero en general aún personas con muchas alergias así, bueno, como mi hija, ¿no? Que tiene alergia a todo, al gato, al polen, al polvo, a todo, pues no es una contraindicación. Pero si alguien ha sido alérgico a una vacuna de RNA, pues sí, ¿no? No sé, dejaría que los demás, el doctor Iglesias, doctor Sandoval, respondan también. Bueno, en nuestra experiencia, tuvimos una señora que recibió la vacuna y no tuvo anafilaxis, tuvo urticaria, es reacción generalizada en todo el cuerpo. Nunca estuvo en peligro de empeorar. La atendieron en el hospital. Pero esa señora vamos a recomendar que vaya con un especialista de alergia antes de considerar una segunda vacuna. En cambio, otras personas que hemos vacunado, por ejemplo, que los observamos por más tiempo, en vez de observarlos por 15 minutos, como es la rutina, los observamos por 30 minutos. Siempre aseguramos de que haya equipo para emergencia accesible por si hay algún problema. Perfecto, perfecto. Hay una señora que pregunta que qué consejos tienen para las personas que se encuentran en las listas de espera. El papá de ella vive en Maryland y tiene 88 años, está en la lista de espera, su mamá tiene 72 años. ¿Hay noticias de si va realmente a acelerarse el proceso para que más personas puedan ser vacunadas más rápidamente? No sé si bueno, usted... esta es mi respuesta como consumidor, ¿no? Porque yo vivo aquí en Virginia y vamos, y yo quisiera ser vacunado y además oigo las noticias, ¿no? En el estado de Virginia, por ejemplo, ha habido una cierta caos, confusión que ha hecho de que no se vacuna el número ideal de personas. Maryland ha estado un poquito mejor, pero todavía todavía hay problemas de falta de coordinación y un poquito de caos a nivel estatal en los diferentes estados, ¿no? Pero todo eso se está tratando de remediar y el estado de Maryland y el estado de Virginia están haciendo esfuerzos para remediar esos lapsos que ha habido. Yo, por ejemplo, me he inscrito hace tiempo y aún no he sido notificado, y con nosotros que en Virginia se han inscrito, han recibido su cita en un hospital, pero todas esas citas fueron canceladas por la falta de vacuna, ¿no? O sea que todavía estamos teniendo esas dislocaciones y lo mejor es mantenerse al tanto, comunicándose con el Departamento de Salud del condado, oyendo las noticias locales donde comunican dónde está siendo dada la vacuna, ¿no? Así es. Correcto. Tengo una pregunta que es bastante técnica y esta pregunta surgió al principio de la pandemia, que si la gente si podía tomar acetaminofén o ibuprofeno. Entonces preguntan si la persona, por ejemplo, se puso la vacuna y desarrolla fiebre o dolor de cabeza, si es mejor tomar acetaminofén o ibuprofeno,
o alguno de esos medicamentos va a anular los efectos de la vacuna. La persona explica específicamente paracetamol, ese medicamento sí anula los efectos de la vacuna. Bueno, la recomendación es de que no la tomen antes, que no tomen Tylenol ni ibuprofen antes de recibir la vacuna por las dudas de que interfiera con el proceso inmunológico. Después, si necesitan, sí se puede tomar, cualquiera de las dos. Y ya nos queda muy poquito tiempo, pero a lo mejor esta pudiese ser nuestra última pregunta. ¿Las vacunas existentes serán efectivas para las nuevas mutaciones? Preguntan el señor Carlos Navas. Bueno, yo ya comenté un poco sobre eso. Hasta la fecha hay protección contra esas mutaciones, pero no sabemos si más para adelante se desarrollen otras mutaciones. Por eso es tan importante proteger a toda la población lo más posible. Correcto, correcto. Y bueno, yo quiero cerrar esta sesión de preguntas y respuestas con un llamado a que las personas también, para darle relevancia también a lo que expuso la señora González, a que participemos, más latinos tienen que participar en los estudios clínicos, etcétera, para desarrollar medicamentos, porque de esa manera, en esa diversidad, está la fuerza para poder hacer medicamentos que realmente sean efectivos para toda la población y no solamente que sean más efectivos para un grupo, ¿no? Y entonces les vuelvo a agradecer a ustedes muchísimo, al señor Luke que habló al principio, a la doctora Cruz, al doctor Pacheco, muchísimas gracias por toda su experiencia y por todo lo que expuso, el doctor Sandoval, muchísimas gracias por el trabajo que hace con las comunidades rurales, al doctor Iglesias, muchísimas gracias también por poner todo su intelecto en el desarrollo de esta vacuna, a la señora González por el trabajo que hace para que haya más diversidad en los estudios clínicos. Y entonces, para terminar, yo quiero invitar ahora y presentar al doctor Calo, quien es médico de familia y posee una maestría en administración médica de la Universidad de Tulane de Nueva Orleans, y quien recientemente se certificó como especialista en medicina culinaria, lo hizo el año pasado, en el 2020. El doctor Calo ha tenido experiencia en la práctica de medicina por más de 20 años, en prácticas individuales y grupales, y también tiene experiencia como director médico trabajando para Pacific Care y el grupo de hospitalistas en San Antonio. Actualmente trabaja junto al equipo de Optum Medical Claims Review. El doctor Calo ofrecerá un mensaje muy breve para este cierre del foro virtual de hoy. Adelante, y espero que esté pronunciando su nombre correcto. No sé si es Calo o Caló. No, ¿me oye bien? Sí. Muy bien. Sí, lo pronunció muy bien. Yo siempre digo calo como calorías, porque estoy en la nutrición ahora, pero ha sido un tremendo meeting, como decimos, la conferencia, los participantes, los panelistas. Muchas gracias a todos. Y quisiera terminar como empezamos. Mariela, usted empezó diciendo el usar la mascarilla, lavar las manos, el distanciamiento físico. Con la vacuna, algún día podremos retornar a como estábamos, pero no quiere decir que porque nos vacunemos ahorita ya podemos dejar todo, porque hay otras infecciones. La influenza, nada más 60% de la gente se pone la inyección para evitar la influenza al año, y todavía hay muertes por esa condición. Así que tenemos que seguir esas mismas categorías, en no tocarse la cara. Y yo pues puedo añadir una más, que sería una buena nutrición balanceada con frutas y vegetales, donde hay el zinc, el mineral zinc, la vitamina C, la vitamina D,
son, además de esos antiinflamatorios naturales que entran al cuerpo y nos ayudan a mantenernos saludables. Hemos oído de temores de gente que tiene mitos porque están oyendo al vecino o a las noticias que no son correctas. Deje eso aparte. El tratamiento médico, lo que le decimos, el cuidado de salud es local. Familiares, tiene que ser familiarizado con el departamento de salud, lo que está pasando en su ciudad, en el estado donde usted vive, porque hemos oído de distintos estados, pero hay problemas que son locales. Y la última cosa que quiero decir es que hay, por las vacunas que vienen, ya tenemos 2 y viene una más, tenemos la esperanza más bonita de todas, de que podemos, como hicimos con la viruela y con otras enfermedades, reducir o hasta eliminar. Así que en eso estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Calo, por sus palabras, y la verdad que debemos continuar con esas prácticas de higiene para no propagar la pandemia. Quiero agradecer nuevamente a todos los panelistas. Vi una última pregunta allí, que si se va a vacunar a los bebés, y le quiero recordar a las personas que las 2 vacunas que están aprobadas son para personas mayores de 16 años y mayores de 18 años. Así que la parte de los bebés todavía no está. También les quiero decir que este seminario estará disponible en el canal de YouTube de NACOA para que todos los asistentes puedan compartirlos con las personas en sus comunidades, con sus seres queridos, con sus colegas, etcétera. Y por favor háganlo, porque toda la información que se dio aquí es muy valiosa. Yo quiero nuevamente agradecer a todos los expertos y a la audiencia por acompañarnos en este evento. Los invitamos a seguir a la organización en las redes sociales, que aparecen como el @NACOA en Facebook, Twitter y en Instagram. También pueden visitar la página de la organización www.nhcoa.org, donde van a poder obtener más información sobre temas de salud público, incluyendo los temas que hablamos el día de hoy. Les saluda Mariela Romero de Univisión nuevamente, y los dejo ahora para que ustedes compartan esta información con todas las personas que ustedes tienen en su área de influencia. O sea que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, y le agradezco a NACOA por darme el privilegio de presentar este seminario para ustedes. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.